Geodocumentales presenta. Este documental es creado completamente por Benji Bogas. El primer humano. Hace unos 2 millones de años apareció el primer ejemplar de homínido, el Homo habilis. También sería el primero de su linaje en poder utilizar herramientas, según datos de la Enciclopedia de la Vida, mantenidas por el Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian. El proceso de la evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso requiere un análisis interdisciplinario en el que se completamente conocimientos desde la ciencia, como la genética, la antropología física, la paleontología y la estratigrafía, la geocronología, la arqueología y la lingüística. El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos, el Ardipithecus y el Australopithecus. Madre del Señor, qué nombres. Al analizar el genoma humano actual, se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar. Así se observa, por ejemplo, que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con los chimpancés y con el bonobo. Para mayor precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestras especies tiene una diferencia de solo el 1,24% respecto al genoma de Patroglodytes chimpancés y del 1,62% respecto al genoma de los gorilas. Los primeros posibles homínidos bípedos son, con una antigüedad de 7 millones de años, encontrados en el Chad, pero que genera dudas acerca de su adscripción a nuestra línea evolutiva. Con unos 6 millones de años y hallado en África Oriental, y el Ardipithecus entre 5,5 o 4,5 millones de años y encontrado en la misma región. Los fósiles de estos homínidos son escasos y fragmentarios y no hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. No obstante, tras el descubrimiento del esqueleto casi completo de un individuo de Ardipithecus ramidus, apodado Ardi, se han podido resolver algunas dudas al respecto. Así, la forma de la parte superior de la pelvis indica que era bípedo y que caminaba con la espalda recta, pero la forma del pie con el dedo gordo dirigido hacia adentro como en las manos, en vez de ser paralelo a los demás, indica que debía caminar apoyándose sobre la parte externa de los pies y que no podía recorrer grandes distancias. Los primeros homínidos de los que se tiene con seguridad de que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus, de los que se han conservado esqueletos muy completos, como el de la famosa Lucy. Este tipo de homínido prosperó en las sabanas arboladas del este de África entre 4 y 2,5 millones de años atrás, con notable éxito ecológico, como lo que demuestra la radiación que experimentó con al menos 5 especies diferentes esparcidas desde el Etiopía y el Chad hasta Sudáfrica.
Su desaparición se ha atribuido a las crisis climáticas que se indicó hace unos 2,8 millones de años y que condujo a una desertificación de la sabana, con la consiguiente expansión de los ecosistemas abiertos esteparios. Como resultados de esta presión evolutiva, algunos Australopithecus se especializaron en la explotación de productos vegetales duros y de escaso valor nutritivo, desarrollando un impresionante aparato masticador originado al Paranthropus. Otros Australopithecus se hicieron paulatinamente más carnívoros, originando a los primeros Homo sapiens. No se sabe con certeza de qué especie proceden los primeros miembros del género Homo. Se han propuesto que el Australopithecus africanus y el Afarensis agaris, pero no hay un acuerdo general. También se ha sugerido que en Geniathropus playtops pudo ser el antepasado de los primeros Homo. Clásicamente se consideran como pertenecientes del género Homo los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra. No obstante, esta visión ha sido puesta en duda. Por ejemplo, se ha sugerido que el Australopithecus gari fue capaz de fabricar herramientas hace 2,5 millones de años. Las primeras herramientas eran muy simples y se encuadran en la industria lítica, conocida como Oldubayenses o Modo 1. Las más antiguas proceden de la región de Afar, Etiopía, y su antigüedad se estima en unos 2,6 billones de años, pero no existen fósiles de homínidos asociados a ellas. De esta fase se han descrito dos especies, Homo rudolfensis y Homo habilis, que se habitaron en África Oriental entre 2,5 o 1,8 millones de años atrás, que a veces se reúnen en una sola. El volumen craneal de estas especies oscila entre 650 y 800 centímetros. Esta sin duda es la etapa más confusa y compleja de la evolución humana. El sucesor cronológico de los citados Homo rudolfensis y Homo habilis es Homo ergaster, cuyos fósiles más antiguos datan de hace aproximadamente 1,8 millones de años y su volumen craneal oscila entre 850 y 880 centímetros. Morfológicamente es muy similar al Homo erectus y en ocasiones se alude a él como Homo erectus africano. Se supone que fue el primero de nuestros antepasados en abandonar África. Se han hallado fósiles asimilables Gaster y Homo habilis en Georgia, datados de 1,8 millones de años de antigüedad y que se han denominado Homo georgicus, que aprueban la temprana salida de África de nuestros antepasados remotos. Esta primera migración humana condujo a la diferenciación de dos linajes descendientes del Homo ergaster, como erectus, extremo oriente en China, Java, y Homo antecesor, Homo cepranensis, en Europa, España e Italia. Por su parte, los miembros de H. ergaster permanecieron en África e inventaron un modo nuevo de tallar la piedra, más elaborado, denominado Axchelaxe o modo 2. 1,6 o 1,7 millones de años. Se ha especulado que los clanes poseedores de la nueva tecnología habrían ocupado los entornos más favorables, desplazando
a los tecnológicamente menos avanzados, que se vieron obligados a emigrar. Ciertamente sorprende el hecho de que el Homo antecesor y el Homo erectus siguieran utilizando el primitivo modo 1, cientos de miles de años después del descubrimiento del Achelense. Una explicación alternativa es que la migración se produjera antes de la aparición del Achelense. Después del hallazgo de restos del hombre de Sinova, se ha detectado que hace 1.000.000 de años, a 700.000 años, se produjo un flujo genético de las poblaciones africanas a las asiáticas y europeas. De los milenios posteriores, además de los emblemáticos fósiles del Homo erectus encontrados en Java y en Pekín, China, se han hallado otros restos de homínidos cuyas características morfológicas presentan claras diferencias, así como coincidencia tanto con el Homo erectus como el Homo sapiens, los de Astora, Valle del Narmada, India, de hace unos 250.000 años, el cráneo de Dali, China, que data de hace 200.000 años, la mujer de Hinushina, la mandíbula de Zirendorf, de hace 106.000 años, el cráneo de Chunchangu, de 100.000 años, el hombre de Orshan, India, que data de hace 50.000 años, y del hombres de la cueva de los ciervos de China, que vivió hasta hace 11.500 años, y del hombre del solo Java. En condiciones de aislamiento evolucionaron especies independientes como el caso del Homo luzonensis y el del Homo florensis de la isla de Flores, Indonesia, especies desaparecidas de hace 60.000 años, aunque podrían haber evolucionado desde poblaciones tempranas del Homo erectus o las proporciones de las extremidades inferiores, los huesos de los pies y la anatomía funcional de la muñeca y del hombro más parecidas al Homo habilis e incluso a los Australopithecus, sugieren que sus ancestros salieron de África antes de la evolución del Homo erectus. Por su parte, en Europa se tiene la constancia de la presencia humana desde hace más de 1.000.000 de años el Homo antecesor, pero se han hallado herramientas de piedra más antiguas, no asociadas a los restos fósiles en diversos lugares. La posición central del Homo antecesor como el Homo antepasado común del Homo neanderthalensis y Homo sapiens sapiens ha sido descartada por los propios descubridores de los restos de la edad Carbonell y Juan Luis Ursugar. Los últimos representantes de esta fase de nuestra evolución son los Homo heidelbergensis en Europa, que supuestamente están en línea evolutiva de los neandertales, y el Homo rhodesiensis en África, que sería el antepasado del hombre moderno. Una visión más conservadora de esta etapa de la evolución humana reduce todas las especies mencionadas a una. El Homo erectus, que es considerada como una especie politípica de amplia dispersión, con numerosas subespecies de poblaciones interfertiles genéticamente interconectadas. La fase final de la evolución de la especie humana está presidida por 3 especies humanas inteligentes que durante un largo periodo convivieron y compitieron por los mismos recursos. Se trata del hombre neandertal, la especie del homínido de Denisinova y el hombre moderno, el Homo sapiens. Son en realidad historias paralelas
que en un momento determinado se cruzaron. El hombre neandertal surgió y evolucionó en Europa y Oriente Medio hace unos 230.000 años, presentando claras adaptaciones al clima frío de la época. En bajas temperaturas, se hizo de compresión fuerte, nariz ancha. El homínido de Sinova vivió hace 40.000 años en los montes Altai. Probablemente en otras áreas en las cuales también vivieron neandertales y sapiens. El análisis del ADN mitocondrial indica que un ancestro femenino en común con las otras dos especies hace aproximadamente 1 millón de años. La secuencia de su genoma ha revelado que habría compartido con los neandertales un ancestro hace unos 650.000 años y con los humanos modernos de hace 800.000 años. Un molar descubierto presenta características morfológicas claramente diferentes a los neandertales de los humanos modernos. Los fósiles de Marruecos, que datan de hace 300.000 años, y el cráneo de Florisbap, el Homo almer, de Bloemfontein, Sudáfrica, datado en 250.000 años antes de la presente, apuntan al Homo sapiens. En las excavaciones de la cuenca de Olorgesailie, en el sur de Kenia, de hace 295.000 a 320.000 años, datados mediante métodos de seres de argón. Los parientes vivos más cercanos a nuestra especie son los grandes simios, el gorila, el chimpancé, el bonobo y el orangután. Los fósiles más antiguos del Homo sapiens tienen una de la antigüedad de casi 200.000 años y proceden del sur de Etiopía, considerada como la cuna de la humanidad. A estos restos fósiles siguen en antigüedad los del Homo sapiens y Daltu, con unos 160.000 años. Algunos datos de la genética molecular concordantes con hallazgos paleontológicos sostienen que todos los seres humanos descienden de una misma Eva mitocondrial. Esto quiere decir que según los rastreos del ADN que solo se transmiten a través de las madres, toda la humanidad actual tiene una antecesora en común que habría vivido en el noroeste de África, probablemente en Tanzania, dada la mayor diversidad de genética allí, hace entre 150.000 y 230.000 años. Otros indicios derivados de muy recientes investigadores sugieren que la de por sí exigua población del Homo sapiens hace unos 74.000 años se redujo al borde de la extinción al producirse el estallido del volcán Toba, según la teoría de la catástrofe de Toba. El volcán ubicado en la isla de Sumatra, cuyo estallido ha dejado como unos rastros el lago Toba. Tal erupción estallido tuvo una fuerza de 3.000 veces superior a la erupción del monte Santa Elena en 1980. Esto significó que gran parte del planeta se vio cubierta por nubes de ceniza volcánica, que afectaron negativamente a las poblaciones de diversas especies, incluidas a la humana. En el 2021 fue descubierta una posible nueva especie de humano arcaico a partir de un cráneo datado de unos 146.000 años, descubierta en Harbin, al noreste de China, en 1933, que data de al menos unos 146.000 años durante el Pleistoceno medio. Se le bautizó como Homo longis.
Junto a los hallazgos arqueológicos, los principales indicadores de la expansión del ser humano por el planeta son el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, que son características de la descendencia por línea maternal y paterna respectivamente. Los humanos ya habrían comenzado a salir de África unos 90.000 años antes del presente, colonizando para esas fechas el levante mediterráneo. Estos restos fósiles han sido atribuidos a tempranos Homo sapiens, pero solo su relación real con los humanos modernos es muy discutible. Europa comenzó a ser colonizada hace solo unos 40.000 años. Se supone que durante milenios el desierto de Siria resultaba una barrera infranqueable desde África hacia Europa, por lo que había resultado más practicable una migración costera desde las costas de Eritrea a las costas yemeníes y de allí subcontinente indio. La expansión por Europa coincide con la extinción de su coetáneo de entonces, el hombre de Neandertal. Y esto es todo, compañeros y compañeras. Es el fin de este documental. Geodocumentales, por favor, suscribiros al canal.